Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo me estés viendo. Hoy vamos a tratar otro tema interesante en lo que es la sanidad. Y bueno, pues quiero diferenciar unos conceptos que no nos quedan muy claros, que sería el riesgo asumible, lo que sería un fallo médico y lo que sería una negligencia médica. Con esto pretendo que se deje de llamar negligencia a cualquier cosa, como pasa a día de hoy, y que empecemos a razonar un poco sobre que 1 más 1 no son 2 en la sanidad. Pues bien, vamos a empezar explicando el término riesgo asumible, que sería, por decir de alguna manera así un poco global, el riesgo al que médicamente se puede someter una persona, un riesgo digamos aceptable para acometer un proceso que puede ser lo que sea, ¿vale? Puede ser una operación, una transfusión, yo qué sé. Existen multitud de procesos, ¿no? Y que se hace tras valorar el estado de la persona y tras valorar el riesgo-beneficio, es decir, cuánto beneficio puedo conseguir con esto y cuál es el riesgo que asumo. Esto se engloba, como digo, dentro del proceso del paciente, ¿no? Dentro de la situación del paciente. Es decir, no es lo mismo un paciente que está en un estado muy grave, pero se puede salvar, que una persona que es terminal, por ejemplo, ¿no? Porque ¿qué beneficio voy a conseguir asumiendo ese riesgo? Ninguno. O una persona que está muy bien y a lo mejor asumir ese riesgo puede ser demasiado grande. Hay que valorar ciertas situaciones y en casos de emergencia, en casos muy urgentes, la decisión de realizar el procedimiento que se va a hacer depende directamente de una decisión médica, es decir, si el paciente no está consciente y tenemos que decidir en minutos si se hace algo o no, pues es una decisión médica, evidentemente. Sin embargo, si es algo que no es tan urgente, ejemplo, una operación de cadera, pues el paciente debería firmar un consentimiento informado. Esto puede ser un poco extraño de entender, pero bueno, es así. Es decir, si nos centramos en el concepto básico, es decir, es definir el riesgo-beneficio y tratar de si podemos asumir o no, pues porque el riesgo puede ser a veces muy grande o no, puede ser una cosa pequeña. Lo siguiente sería un error médico, es el error que comete el personal sanitario, que no es voluntario, no es intencionado y no se tiene conocimiento de que se está haciendo. Es decir, no es algo que se produzca por un descuido, sino digamos que sería más bien una cuestión que va dentro de lo habitual, dentro de los protocolos, dentro de las guías, dentro de la práctica habitual, dentro de la buena forma que se hace algo, pues sucede un error que puede ser por multitud de situaciones. Un error médico podría ser, a lo mejor, voy a poner un caso, ¿no? Que yo me equivoque pinchando una vena y la pueda romper. Eso sería un error pequeño, un error que no tiene mucha relevancia, porque bueno, pues se ha roto la vena, pues se pincha otra. Puede ser algo más grande, es decir, un error médico grande, pues podría llegar a ser, dependiendo de la situación, una mala operación. Por ejemplo, se va a operar a alguien y que salga dañada cierta cosa, aunque esto entraría dentro de también el riesgo asumible, ¿no? Pero bueno, vamos a poner que dentro de una operación normal que se desarrolla con normalidad, a posteriori se ve que ha habido algo extra que se ha hecho todo bien y sin embargo ha habido algo que no estaba bien pero no se conoce. Eso podría llegar a considerarse un error, pero ya digo, eso solaparía un poco con el riesgo asumible. Vamos al término que a mí me interesa aclarar de verdad, que es la negligencia, porque últimamente asumimos que todo es negligencia, ¿no? Porque tenían que saber, deberían haber, bueno, pues a veces los errores se producen por la falta de personal, por el exceso de horas, por una sobrecarga de pacientes extrema y pues se traspapela un papel o se equivoca algo, una historia clínica, lo que pueda ser. Pero no es intencionado ni conocido, pero no es una negligencia. Una negligencia sería una mala praxis. Es el incumplimiento de la forma de hacer las cosas, el incumplimiento de protocolos, de guías clínicas, de
no sé, de los algoritmos, digamos, salirse de lo que está estandarizado, salirse de lo habitual, salir de lo que está establecido como normal y hacerlo, digamos, consciente de que se hace, asumiendo tú mismo un riesgo, cuidado, que a lo mejor no tiene por qué ser con mala intención. Es decir, también debemos centrarnos en que casi nunca una negligencia se produce con mala intención. Casi nunca. Es decir, puede suceder, pero no es lo habitual. Lo habitual es que una negligencia se cometa incluso sin intención de hacer un mal. ¿Hay casos y casos? Sí. Se pueden ver en las noticias muchos casos y diferenciar. La cuestión es eso, es una irregularidad que no está justificada, una irregularidad que a lo mejor no se ha visto, porque evidentemente si yo sigo un protocolo que a lo mejor está hecho en otro país para intentar sacar algo positivo pues eso, simplemente de una operación, y dices, pero eso no se hace en España porque el protocolo es... Ya bueno, pero a lo mejor se hace en otro país, entonces ya no sería una negligencia, puede ser un error el decidir una cosa que no es no es la mejor, pero no se hace con mala intención. Negligencia es coger y decir, bueno, esta persona está bien, solamente tiene una infección respiratoria, pues ya la dejamos tirada en la calle. Eso sería una negligencia. ¿Por qué? Pues porque estás actuando mal, estás dejando que al final una pequeña infección contamine todo el cuerpo. Como digo, hay un punto en el que el riesgo asumible se solapa con los errores médicos y los errores médicos incluso con las negligencias. Un acúmulo de errores médicos podría conllevar al final una negligencia. Pero hay que saber diferenciar muy bien qué sería cada cosa. Es decir, el riesgo asumible es algo que se asume que tiene que ser así porque no queda otra, porque la situación que hay en el momento es esa y no hay otra opción. Que a lo mejor normalmente no pasa nada, pero puede pasar. Y hay que asumir que puede pasar. Que es una equivocación. Nunca pasa nada cuando te operan de una mano, pero puede pasar. O nunca pasa nada cuando te hacen una endoscopia, pero puede pasar. Nunca pasa nada cuando te ponen contraste en una radiografía, pero puede pasar. Es decir, hay que asumir un cierto riesgo porque el riesgo con el beneficio que podemos sacar, pues evidentemente el riesgo queda muy abajo del beneficio. El error es involuntario, es conforme a la normalidad, conforme a una buena forma de hacer el trabajo. Y la negligencia es mala praxis directamente. Se define como una mala praxis, es una forma de hacer el trabajo mal, que a lo mejor no está intencionada, pero está mal hecha. Y esas tres cosas son las que quería yo dejar muy claras para que nos podamos centrar en todo lo que vemos por la tele, en todo lo que oímos, porque muchas veces el oír solo una versión de los hechos nos hace pensar ya algo, pero hay que ir al trasfondo, hay que saber cómo llamar a cada cosa. Esto es todo, espero que esta explicación sirva de algo, sirva incluso de mucho, me alegraría mucho que sirviera para conocer las diferencias y bueno, pues que podamos vernos pronto continuando con estos temas. ¡Nos vemos!